previa de esta marcha universitaria. Le queremos preguntar cómo está viendo el contexto. Bueno, creo que es un contexto difícil. Me da la impresión de que hoy nosotros tenemos, digamos, como dirigentes del PRO, en la marcha de mañana se conjugan dos grandes banderas nuestras, ¿no? Una es la defensa de la educación pública, en la que las universidades, por supuesto, están comprendidas, y otro es el superávit fiscal. Creemos que tiene que haber una solución en esto. Estamos hablando con el gobierno y esperemos que se solucione, ¿no? Ahí lo está escuchando Tomás. Hola, Alejandro, Fabián. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber veto? ¿No va a haber veto? Dicen que el veto espera la marcha de mañana. ¿Qué va a pasar? Mirá, yo siempre tiendo a creer en la palabra de un presidente, ¿no? Es verdad que después de lo de Alberto Fernández cuesta mucho, pero el presidente dijo que iba a vetar, con lo cual yo entiendo que va a vetar. El tema ahí es ver qué pasa con el conflicto después del veto, no es solamente la cuestión acá en el Congreso. El gobierno hizo una oferta y los gremios la consideraron insuficiente, pero significa que hay vocación de diálogo por parte del gobierno y por parte de los gremios para acordar esto. Yo he hablado con personas de gobierno que me han dicho que tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, y también he hablado con rectores y he hablado con sindicalistas que me han dicho que tienen la voluntad de llegar a un acuerdo. Creo que hay que esperar la marcha de mañana, que además espero que sea con la más absoluta tranquilidad y paz, como fue la marcha del 23 de abril, creo. Bueno, y después habrá que sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones, Fabián. Si el presidente veta y no hay ningún acuerdo, ¿ustedes qué hacen? ¿Van a respaldar el veto? Mirá, estamos trabajando en nuestro bloque, estamos discutiéndolo, porque te repito, para nosotros son dos banderas muy importantes. Por eso te lo Por un pregunto. lado, creemos que los docentes tienen un reclamo legítimo, pero por el otro lado, vos sabés que nosotros entendemos que la gran mayoría de los problemas que tiene este país se soluciona cuando deje de tener déficit fiscal, ¿no? Y además creemos que hay que poner la mirada no solo en la educación universitaria, sino también en la educación obligatoria, Fabián. Porque cuando vos decís, por ejemplo, hay poca tasa de egresado en las universidades. Yo soy docente en 2 universidades nacionales en primer año. Y el gran problema que estamos teniendo es la preparación que tienen los alumnos que estamos recibiendo, lo que no me pasaba hace 20 años. Entonces, tiene que haber una solución integral. El gobierno tiene que trabajar en el tema salarial con los gremios y con todas las universidades para los demás temas. Inclusive, mucho se habla de las auditorías. Yo creo que si las auditorías que están, digamos, previstas en la normativa que va a cumplir 30 años, han quedado vetustas, han quedado viejas, es momento de hablar con el Consejo Interuniversitario Nacional y ver nuevas formas de transparencia y nuevas formas de auditar los fondos, que en definitiva son los fondos de todos nosotros, ¿no? Y no creo que los rectores tengan problema en eso. ¿Pasó algo con el decreto del derecho a la información que les habían prometido a ustedes que lo iban a rever? ¿Se revió, se cambió, sigue igual, les informaron de algo? Ustedes se habían sacado un comunicado criticando ese decreto. Seguimos trabajando en eso, pero finalmente es voluntad del gobierno hacerlo, Fabián, porque un decreto lo firma el presidente de la República. Nosotros hemos fijado nuestra posición claramente con respecto a eso. Y ustedes, ¿sabe lo que me pasa, Alejandro? Yo tengo muy claro que ustedes no son de Libertad Avanza y que claramente son pro, y es evidente, y que tienen diferencias. Pero tengo que serte sincero, no veo que las diferencias que ustedes plantean sean escuchadas del todo. ¿Me entendés a lo que voy? Bueno, a ver. Vos, por ejemplo, ¿te gustaría un diálogo? ¿Proponés un diálogo en materia de educación? ¿No proponés la confrontación? Ayer hubo un comunicado a la noche, después pongámoslo al aire, del ministerio, el de Petovelo. Vos planteás, ustedes mismos plantearon, no nos gusta el decreto que limita el derecho a la información, pero el decreto no se cambia. ¿Entendés a lo que voy? Sí, entiendo perfectamente a lo que vas. A ver, yo estoy diciendo que tiene que haber un arreglo sosteniendo el superávit fiscal. Ahora, también acordate que cuando mandaron los fondos adicionales para la CIDE, nuestro partido no los votó. Votó en contra. Es decir, para nosotros el tema fiscal es muy importante
y también lo de las universidades. Por eso, en este momento, nosotros también estamos manteniendo conversaciones con el gobierno para que el gobierno encuentre o proponga una opción de salida al conflicto, ¿no? Para que no se siga agravando. Bien, chicos. No, en ese sentido, entiendo yo la posición, ¿no? Digo, entre defender la educación pública, pero también evitar que esto se transforme en un conflicto. Y dentro de esa salida, ¿cuál sería la solución, Alejandro? Mirá, a ver, yo he arreglado 16 paritarias en mi vida. Cuando vos tenés voluntad y tenés imaginación, ¿sí?, aparecen los números y se acomodan los números. Yo creo que hay que tener eso, ¿no? De las dos partes, voluntad e imaginación. Y con eso, digamos, este conflicto, si vos te fijás, no es un conflicto muy profundo. Tiene que ver con una discusión salarial de docentes y no docentes. ¿Sí? Pues yo ni remotamente creo que el gobierno no quiera las universidades públicas, porque si no yo no lo apoyaría. Pero no, ¿Sí? no, O sea, no están eso lo digo librando, perdón, el clarísimo. gobierno no está librando una batalla cultural contra las facultades públicas. ¿No hay un tema de batalla cultural? No, yo no lo creo. ¿No? No, no lo creo. Y en todo caso, no es contra las universidades públicas, sino yo creo que sí hay que librar una batalla cultural dentro de las universidades públicas, no contra las universidades públicas. Y por ejemplo, el tema del adoctrinamiento, ¿no? Que tanto se habla. Ahora, ojo, que el adoctrinamiento en contra del populismo kirchnerista no es hacer adoctrinamiento liberal, libertario o a favor del gobierno. La contra del adoctrinamiento kirchnerista es no hacer adoctrinamiento en el aula. Claro. Eso es lo contrario, ¿no es cierto? Dedicarse a estudiar. Entonces, hay que dar esa batalla, que dar esa batalla cultural. Tiene que haber, el PRO ya tiene una agrupación que se llama Ante Todo Libres en casi todas las universidades del país y estamos trabajando, hay que trabajar en profesores, hay que trabajar en graduados. Bueno, hay que trabajar en las universidades. Hay que trabajar dentro de las universidades, no contra las universidades. Y por supuesto que el sistema universitario nacional es muy heterogéneo, ¿sí? Tenemos universidades que son de excelencia, otras que son muy buenas, otras que son buenas. Sí, como todo. Y hay un número, creo yo, menor a 10 universidades que son un desastre y sobre las que hay que trabajar, ¿sí? Y hay que ser muy rigurosos, respetando la autonomía, pero ser muy rigurosos, tanto en el académico como en la rendición de los fondos. Sí, sí. Diputado Carlos Estreno, lo saludo. ¿Usted está de acuerdo con el arancelamiento a los estudiantes extranjeros? Bueno, ahí tenemos un tema que yo estoy hablando con el gobierno, lo he hablado con el ministro de Desregulación, con Federico Sturzenegger. El tema es el siguiente, definamos qué es un extranjero, porque si yo no estoy equivocado, y por ejemplo en la UBA donde soy profesor y en La Matanza donde soy profesor también, yo nunca tuve alumnos extranjeros. Sí tengo alumnos con DNI 90 y pico de millones, pero esos son extranjeros residentes, que inclusive, por ejemplo, votan en las elecciones municipales. Entonces, si vos les permitís el derecho al voto, les tenés que permitir también el derecho a estudiar, ¿no? Creo que hay una confusión con ese concepto y quedamos en revisarlo, a ver, digamos, cuál es el colectivo al que se refiere el gobierno cuando dice extranjero no residente. Claro, no hay, por ejemplo, una persona que vive en Montevideo y cruce todos los días para estudiar en la UBA. Inclusive, si un extranjero que no tiene el DNI se quiere anotar en la Universidad de Buenos Aires, que la inscripción se hace online, no puede avanzar en la inscripción cuando le piden el DNI. Exacto. Pues no se lo acepta. Y aclaramos esto, Alejandro, no es comparable con la situación de hospitales de frontera, porque el hospital de frontera sí cruza la frontera, se atiende y se va. El universitario no. No, absolutamente. Además, aclaremos eso porque se mezcla todo. Cuando vos tenés un extranjero residente en la Argentina, ¿sí? En general son chicos de clase media de otros países que vienen a estudiar acá. Exacto. Ellos pagan impuestos, hacen miniturismo, salen a la noche. Digo, ellos están invirtiendo en el país también. Absolutamente. Están pagando impuestos en el país. Diferente es, por ejemplo, una persona de un país limítrofe que se viene a hacer una cirugía estética en el Hospital Durán se va. Está 3 días y se vuelve. Y se te va, claro, absolutamente. Eso es otra cosa, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y además otra cosa. Argentina fue grande, Fabián, cuando nosotros
teníamos una cultura casi hegemónica en el cono sur de América. Nosotros tenemos que apostar de nuevo por eso. Totalmente de Tenemos que acuerdo. apostar a que Argentina sea la gran cultura del cono sur americano. Que siempre Y para hemos eso sido necesitamos líderes. difundir nuestra cultura en todos Siempre lados. hemos sido líderes. Alejandro, Exactamente, abrazo exactamente. enorme. Por eso como estamos siempre. revisando ese concepto. Muy bien. Alejandro, Hasta gracias. luego, gracias a Un abrazo ustedes. enorme. Alejandro Finocchiaro, No, por dando la postura de PRO, que, como digo yo, primos hermanos, pero más primos que hermanos del gobierno. Ojo, ideológicamente. Hacen un esfuerzo para acercarse. Pero, perdón,